¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Interesante, no siempre se aprenden cosas viniendo a la escuela, ¿no? Muy bien. Entonces estábamos estudiando la situación de las fracciones parciales, ¿verdad? Las fracciones parciales. Y decíamos que quería integrar un polinomio P de X entre un polinomio Q de X de X. Yo quería calcular esta integral, ¿verdad? Y para ello habíamos hecho ya algunos ejemplos, ¿verdad? Por ejemplo, habíamos visto que si Q de X era de la forma 1 entre X menos 2 por X menos 3, yo puedo escribir esto como A entre X menos 2 más B entre X menos 3, y yo tranquilamente, digamos, calculaba la A y la B, ¿verdad? Luego también hemos hecho otro ejemplo, que era yo tenía 1 entre X menos 1 al cuadrado por X, por decir algo, ¿verdad? Queríamos descomponer esa en integrados, ¿verdad? Y habíamos intentado algo, yo voy a decir, bueno, esto es lo mismo de la forma de esto, A entre X más B entre X menos 1 más C entre X menos 1 elevado al cuadrado. Eso ya lo lógico, ¿verdad? Puede ser quebrado cuyos denominadores me dan esto que aparece aquí, ¿verdad? Entonces vamos a hacer el quebrado y vamos a ver pues a cuánto me toca. Entonces tendría A por X menos 1 al cuadrado más B por X menos 1 más C por X tiene que ser igual a 1. ¿De acuerdo? Estamos repasando algo de álgebra, ¿verdad? Y luego voy a ver resultados generales de las perspectivas que habíamos dicho, ¿no? A por X menos 1 al cuadrado más B por X más C por X. ¿De acuerdo? Sí está correcto eso, ¿verdad? Porque el número es X por X menos 1 al cuadrado, X menos 1 al cuadrado, y ahí vamos, ¿no? Entonces tengo A por X cuadrada menos 2X más 1 más BX cuadrada menos BX más CX es igual a 1. Y entonces, ¿qué tengo? A más B tiene que ser igual a ¿cuánto? A 0, ¿de acuerdo? A más B tiene que ser igual a 0, ¿estamos de acuerdo? Luego viene la siguiente, o sea, este es los factores de X cuadrado. Luego tengo los factores de X, que me queda menos 2A, que es menos B más C tiene que ser igual a 0. Y luego tengo los factores comunes, ¿verdad? Que me queda A es igual a 0, ¿verdad? Híjole, qué horrible. A es igual a 1, perdón. Entonces A es igual a 1, perdón, claro, estoy muy preocupado de dar todo 0. Entonces A es igual a 1, B es igual a menos 1 y C es B más 2A, ¿verdad? B más 2A, C también es igual a 1. Entonces yo dice aquí pongo A es igual a 1, B igual a menos 1 y C igual a 1, y yo sumo estos tres quebrados, me dan el quebrado de la izquierda, ¿de acuerdo? Entonces queda claro que si yo quiero integrar este dicho, dx, integrar este dicho, dx, pues simplemente no tiene, digamos esto, A es igual a 1, me queda log de x menos log de x menos 1, más x menos 1 a la menos 1 con un signo menos efecto. Y eso se integra luego. Entonces, el problema de integrar estos quebrados, que tienen puros factores lineales, se transforma, ¿verdad?, de inmediato en qué problema, en el problema de calcular qué cosa, esos coeficientes. ¿Estamos de acuerdo? Déjenme explicarles una manera rápida de calcular esos coeficientes, que en el fondo es la razón por la cual funciona esta idea de las fracciones parciales. ¿Por qué creen ustedes, digamos, nosotros sabemos, es más o menos claro, que los quebrados de común denominador se pueden escribir de las dos maneras, ¿verdad? Pero yo quisiera un método más o menos eficiente para determinar A y B, ¿sí? A y B. Entonces vamos viendo cuál sería el método para determinar A y B. Vean, si yo quiero determinar A y B, ¿qué es lo que tengo que hacer? Yo quiero que
Entonces déjenme sacar en abstracto el común denominador a ambos lados de la igualdad, ¿sí? Entonces lo que voy a hacer yo es lo siguiente. Digamos, voy a decir 1 entre x menos 2 por x menos 3 es igual a x menos 2 por x menos 3, perdón, x menos 3, que multiplica a por x menos 3 más b por x menos 2. ¿Está claro esto? ¿Sí? Y ahora yo quito esto y quito esto, y tengo 1 es a por x menos 3 más b por x menos 2. Y esto es una identidad. Y esa es una identidad, ¿verdad? Y esa es una identidad, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Y ahora lo que hago es calculo esta identidad cuando x es igual a 2. Si x es igual a 2, tengo 1 que es igual a ¿qué cosa? A por 2 menos 3, y calculo esta identidad en x igual a 3 y tengo b 1 es igual a b por 3 menos 2. Entonces me queda que b es igual a 1 y a es igual a menos 1, que es diferente al resultado que tuve hace rato. Entonces uno está mal, ¿verdad? ¿Se acuerdan que hace un instante yo calculé que ¿vale? Ah, era otro. Ah, me consuelo. Entonces, ¿pero se dan cuenta? ¿Está claro qué es lo que hice? ¿Está claro este argumento? Sí, claro. Vamos bien. Si estas dos cosas, déjenme rehacer. Si yo sé que 1 entre x menos 2 por x menos 3 es igual a entre x menos 2 más b entre x menos 3, y yo quiero calcular a y b, yo les di una manera de calcularlos, comunes denominadores, y luego escriben un sistema de ecuaciones algebraicas lineales, y luego resuelven el sistema de ecuaciones algebraicas lineales y ya acabaron, ¿verdad? ¿De acuerdo? Pero, por ejemplo, si ustedes quieren en geometría analítica descomponer un vector en 2 dimensiones en términos de una base ortogonal, ustedes pueden describir que el vector x es igual a por el vector v1 más b por el vector v1 ortogonal, y resolver, ¿verdad? ¿De qué? Resolver para los coeficientes usando el sistema de ecuaciones algebraicas lineales que resulta, ¿verdad? ¿Está claro? ¿Sí? Es decir, supónganse que ustedes quieren decir que x es igual a A por U más B por U ortogonal. Escriben las componentes y resuelven para A y para B. Pero usted está enfermo para hacer eso, porque esto se resuelve así: se multiplica escalarmente por U y luego se multiplica escalarmente por U ortogonal, y ahí desarme automáticamente. Aquí en conversiones espaciales es lo mismo. Yo puedo hacer el argumento de, ¿cómo se llama?, ¿de qué? De expandir el polinomio e igualar los coeficientes con sistema algebraico, o puedo hacer las cosas de otra manera. ¿Está claro? ¿Estamos claros? Voy a hacerlo de la otra manera. Sí, queda claro, ¿no? Y la voy a preguntar por qué estoy perdiendo el tiempo de esta manera. Sí, si ya lo ven, aprender en la prepa, sí. Bueno, cuando viene acá hay que aprender cosas nuevas. Entonces tengo x menos 2 por x menos 3. Yo tienen a por x menos 3 más b por x menos 2. ¿Sí? Eso es lo mismo. Y luego lo que hacemos, expandíamos estas cosas e igualábamos los numeradores, ¿verdad? Esa es la manera de pensar, digamos, de la secundaria y la prepa. Ahora, digamos, aquí ya llegamos al punto donde vamos a tener que aprender a pensar de otra manera. Me va a tener que olvidarse ya definitivamente de eso, ¿no? Es como cuando ¿han leído ustedes la Divina Comedia? ¿No han leído la Divina Comedia? ¿Sí?
¿Qué dice Dante cuando entra al infierno? ¿Qué dice? Exactamente. Pierdan ustedes toda esperanza de seguir pensando como pensaban antes. No hay que cambiar, ¿sí? Tienen que cambiar. Entonces, pierdan ustedes toda esperanza. Entonces, es el primer ejemplo, donde van a perder la esperanza de con lo de la prepa van a hacer lo de se acabó. Ya llegamos. Hay muchos que han navegado hasta aquí con lo de la prepa. Creo que ya más o menos se acabó. ¿Sí? Como dicen que y el tiempo se acabó, ¿no? Por la piñata, ¿no? 1, 2, 3, el tiempo se acabó. Sí. Ahora, vamos a pensar entonces de otra manera. Si estas dos cosas son iguales, hay dos maneras en las que pueden ser iguales. Yo tacho el de abajo. Y entonces los dos de arriba tienen que ser iguales. ¿Sí? Pero el lado izquierdo es una función de x, ¿verdad? Y el lado derecho, ¿qué tal? Entonces, si son iguales para toda x, pues hay algunos puntos en donde son iguales, ¿verdad? En particular, si x es igual a 2, tienen que a por 2 menos 3, tiene que ser igual a 1 porque es de 0. Y en x es igual a 3, pues es la otra cosa, ¿verdad? d por 3 menos 2 tiene que ser igual a 1. Entonces la inmediato que es igual a 1 y b es igual a 1 sin hacer absolutamente a es menos 1, pero a es menos 1, menos a es 1 y b es 1. ¿Sí? Sin hacer absolutamente nada, simplemente cambiando de punto de vista, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, como son polinomios, me basta conocerlos en algunos lugares, ¿sí? Y ahora la pregunta viene, ¿por qué es cierto, y aquí vamos a hacer un descubrimiento importante, por qué es cierto que 1 entre x menos 3 por x menos 2 puedo escribirlo como a entre x menos 3 más b entre x menos 2? Pero ya lo hemos demostrado ad nauseam, ¿verdad? Ya estamos convencidos, hemos encontrado A y hemos encontrado B y damos ese argumento de la escuela secundaria, ¿verdad? Ahí es que cuando saco con un denominador así pasa, ¿verdad? Ese es el argumento que usé, ¿no? Lo rompo porque cuando regreso, pues ¿qué hace? Pues se regresa, ¿verdad? Es un argumento de ida y vuelta, ¿verdad? Sí. Vamos a ver. Pero déjenme dar otro argumento. Un argumento de cálculo. Supongamos que yo me paro cerca de 2, aquí está el 2 y aquí fuera de escala está el 3. Supongamos que yo me paro cerca de 3. Es claro que esta cosa en 3 se vuelve que singular, ¿verdad? Porque estoy dividiendo entre 0. Entonces, si x es mayor que 3, esta cosa es que positiva. Si x es menor que 3, esta cosa es que negativa. ¿Estamos de acuerdo? Que en la vecindad de x igual a 3, eso es básicamente así. Y cuando yo estoy muy cerquita de 3, cuando yo estoy muy cerquita de 3, pues se ve esta gráfica es cada vez más y más y más precisa. Por otro lado, 1a entre x menos 3 tiene ¿qué cosa? Exactamente la misma gráfica. Entonces resulta claro que como las dos cosas van a infinito de la misma forma, me basta tomar a el coeficiente, ¿cuál? Bueno, pues fíjense, esta cosa, esto es 1 entre x menos 3 por 1 entre 3 menos 2, ¿verdad? Porque cuando x es cercano a 3, esto es cercano a 3 menos 2, entonces automáticamente me queda que a es igual a 1, ¿verdad? Simplemente igualando las dos singularidades, ¿verdad? Fíjense qué interesante. Y el mismo argumento del otro lado hace exactamente la misma cosa y calcula a b, que fue lo que yo hice hace un instante algebraicamente, ¿verdad? Pero aquí descubrimos algo extra. ¿Qué descubrimos? Que el comportamiento de esa función
es igualito al comportamiento de sus singularidades por separado. Alias, el comportamiento singular de una cosa se puede poner como las sumas de los comportamientos singulares en cada uno. Y es un descubrimiento, ¿verdad? Entonces esa es la razón por la cual estas cosas se pueden descomponer en fracciones parciales de esta manera. Porque siempre tengo yo que igualar los comportamientos singulares. ¿Y eso qué me dice? Si yo igualo los comportamientos singulares, las dos cosas son como iguales. Y la demostración lo que hice hace un instante. Escribí la igualdad y luego evalué los diferentes puntos, ¿verdad? Entonces vamos a hacer esto en general. ¿Sí? Sí, estamos de acuerdo. Sí está claro el punto. Y eso yo no tengo que hacer ni sistemas de ecuaciones ni nada. Es como de kinder, ¿verdad? Lo que tengo que hacer es solamente fijarme en el comportamiento que sigo de cada uno de los factores y el comportamiento singular del producto. ¿Se dan cuenta que esta es otra manera de pensar? Es como en mecánica, ¿verdad? El campo gravitatorio de una cáscara, pues es la suma del campo gravitatorio de todas las masitas. Es exactamente la misma cosa. La singularidad total es la suma de todas y cada una de las singularidades con los coeficientes apropiados, que es lo que me da la decomposición que se llama en fracciones parciales. ¿Está claro? Si no hay salida. Por eso es que las fracciones parciales funcionan, porque son las singularidades que controlan el comportamiento, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Bueno, es impresionante esto. Entonces, ya no te das cuenta que si en la prepa se aprendieron reglas, pues ahorita ya no tienen que acordarse de ninguna regla, ¿verdad? Que si los factores eran lineales, que si eran cuadráticos, que si eran repetientes, y no sé qué, se acuerdan de todo eso. Yo también me acuerdo las canciones que no se aprendían. Si son lineales de primer grado y no se repiten, si son cuadráticos y se repiten, ¿se acuerdan de eso, verdad? Los que lo vieron. Y los que no, pues ya se les olvidó, y los que nunca lo vieron, pues se lo da vuelta, porque lo aprenden así. Entonces, déjenme hacer el resultado, digamos, en abstracto. Si yo tengo uno entre x menos a1 por x menos a2 por x menos a n, y aquí pueden repetirse o no repetirse, no importa, ¿sí? No importa. No importa. ¿Qué es lo que van a tener? Vamos a pensar primero que nada que no se repita, ¿sí? Vamos a pensar primero que nada que no se repita. Si no se repite, esto lo puedo escribir como alfa 1 entre x menos a1 más alfa 2 entre x menos a2 más alfa n entre x menos a n. ¿Estamos de acuerdo? Y luego hago mi producto, ¿verdad? ¿Y qué me dice? Que 1 tiene que ser igual a alfa 1 por x menos a2 por x menos a n más alfa 2 por x menos alfa 1 por x menos alfa 3, etc. más alfa n que me multiplica x menos a1 por x menos a n menos 1. Como estas dos cosas tienen que ser iguales, porque las singularidades son la misma, entonces, si yo calculo en A1, todo esto es, pero este es A1, ¿verdad? Este es A1, A2. Si calculo en A1, todo esto se me va a 0, y lo único que me queda entonces es alfa 1 es 1 entre A1 menos A2 por 1 entre A1 menos AN. ¿Qué es lo que yo obtendría si yo me fijo x menos A1 y me fijo en A1 menos A2 hasta A1 menos AN, que es la manera en la cual se hace singular? ¿Estamos de acuerdo en eso? Entonces recuperamos, esto demuestra en general que la singularidad del quebrado es la suma de las singularidades de todas y cada una de sus fracciones parciales. ¿Estamos de acuerdo en ello? ¿Está claro el punto? Está clarísimo, ¿no? ¿O no mucho? Usted lo veo poco convencido. ¿Qué más? Yo estoy tratando de escribir el lado izquierdo como el derecho, pariendo que sí con todos los coeficientes.
Y le digo, la manera en que actúan los coeficientes, A1 es el producto de todos los factores, ¿verdad? Excepto el primero. A2 es el producto de todos los factores excepto el segundo, y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque si yo tomo cerca de x igual a 1, esta cosa se hace como infinita. Esta también se hace infinita. Estas no, ¿verdad? Entonces me puedo olvidar de estas y voy a comparar los dos infinitos, ¿verdad? Entonces, cuando x se acerca a 1, pues aquí podemos poner A1 y A1. Entonces, alfa 1 es 1 entre el producto, ¿de acuerdo? ¿Sí? ¿Estamos claros sobre este punto? Y olviden la receta de la recta, ya, se acabó. Tenemos que mirar el comportamiento singular de estas cosas. ¿Sí estamos? Entonces, bueno, ahora, ¿qué pasa si uno de los factores se repite? ¿Qué pasa si uno de los factores se repite? Si uno de los factores se repite, vamos a hacer un ejemplito. Estas cosas siempre se imprimen con un ejemplo. Tengo 1 entre x por x menos 1 al cuadrado. El argumento de la regla, por la secundaria, me dice que esta es de la forma a entre x y puede tener b entre x menos 1 al cuadrado, ¿verdad? Pero también pudo haber habido un término que era c entre x menos 1. ¿Perdón? Pero también pudo haber habido un término que era c entre x menos 1, porque el denominador común, ¿verdad? El denominador común, pues, ¿qué es lo que va a hacer? Pues me va a cancelar este 1 entre x menos 1. Entonces vamos viendo si esta cosa, digamos, si este término no lo pongo, supongo que este término no lo pongo. Ya vimos ayer que no funcionó, ¿verdad? Bueno, vamos a hacer el ejercicio. Entonces, ¿qué tengo? Tengo x menos 1 al cuadrado por x, y aquí tengo a por x menos 1 al cuadrado más b por x. Eso tiene que ser igual a 1, ¿verdad? Eso tiene que ser igual a 1 entre la misma cosa, x por x menos 1 al cuadrado. ¿Sí estamos de acuerdo en eso? Entonces vamos viendo, esto es a por x cuadrada menos 2 veces ax más a más bx tiene que ser igual a 1. Pero fíjense, a por x cuadrada, a tiene que ser igual a 0, porque este término no tiene término de x cuadrada. Pero si a es igual a 0, no puede ser igual a 1, ¿verdad? Porque para dejar contenta esta, necesitaría igual a 1. Entonces ahí hay un desbalance, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo que necesito es este otro término que es proporcional a x menos 1. Porque fíjense ustedes, no tengo manera yo de distinguir x menos 1 al cuadrado. Si yo me fijo en la vecindad, digamos, de 1, ¿verdad? Vamos viendo cómo se comporta esa función. Vamos viendo cómo se comporta esa función cuando x se acerca a 1. ¿Sí? ¿Sí? Vamos bien. ¿Cómo se comportará esa función cuando x se acerca a 1? Déjenme decir que x es igual a 1 más z. Déjenme decir que x es igual a 1 más z, ¿verdad? ¿Por qué no? Entonces, cercano de 1, me planteo el sistema coordenado que soy igual a 1 más z. Entonces, ¿esto qué me queda? Esto me queda 1 entre 1 más z entre eta al cuadrado. Pero esto, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando eta es chiquito? Cuando eta es chiquito, yo tengo 1 entre eta al cuadrado que multiplica a 1 entre 1 más z. Esto es 1 entre eta al cuadrado que multiplica a 1 menos z más z al cuadrado, etc. Pero fíjense que simpático. La parte singular
singular es 1 entre eta cuadrado menos 1 entre eta. Y esto explica por qué necesito. ¿Está claro? En las vecindades de eta igual a 1, la manera en la cual se va a infinito no es como 1 entre x menos 1 al cuadrado, sino es como 1 entre x menos 1 al cuadrado más 1 entre x menos 1. Es más complicado que eso, ¿sí? ¿Está claro? Hay que tomar en cuenta la siguiente corrección, ¿sí? Y este es lo simpático de este asunto. ¿Estamos claros? Y resulta claro, ¿verdad?, que si tengo x entre x menos 1 al cubo, pues tengo que tomar en cuenta que a todos los factores, ¿verdad?, tendré que tomar el cúbico, el cuadrático y el lineal. ¿Sí está claro el punto? Entonces, fíjense qué divertido es expandir inferencias espaciales. No es cosa de resolver enormes sistemas de ecuaciones lineales, sino más bien es cosa de entender cuál es la estructura de las singularidades de la función que quiero yo desarrollar. En fin, hemos cambiado el énfasis del álgebra al cálculo. ¿Sí? Hemos cambiado el énfasis. ¿Está claro? Hemos privilegiado el pensamiento analítico al pensamiento algebraico. El pensamiento algebraico dice, bueno, agárrele y resuelva las ecuaciones y ya no hay problema. Nosotros en cambio hemos dicho una cosa que es complementaria. Hemos dicho, si las singularidades se ven de esta forma, ¿verdad?, entonces, ¿cómo se va a ver la suma? Pues de la forma tal que compense a las singularidades. ¿Estamos de acuerdo en ello? ¿Está claro el punto? ¿A ver? ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguna duda? Entonces ya aprendí a hacer fracciones parciales de cualquier S. Si los factores son lineales y se repiten o no se repiten. ¿Estamos de acuerdo en eso? Entonces, si yo puedo entonces descomponer uno entre algo, pues de alguna manera pues ya, como que ya acabé, ¿verdad? Pero la pregunta es ahorita, ¿qué tal si yo tengo un polinomio p de x entre un polinomio q de x, donde yo ya descompongo, yo había tomado p de x igual a 1, ¿verdad? Yo he tomado p de x igual a 1, pero ya sin p de x es p de x, donde el grado de p de x es ¿quién? Pues es un grado menor que ¿quién? Que el de x, porque habíamos dicho que si es del mismo grado, ¿qué hacía yo? Dividía, y todo lo que me sobraba ya tenía un grado menor, ¿verdad? ¿Cuándo me? Puede tener más. Entonces vamos examinando esto. Bueno, yo ya sé que esto fue escrito como px, y déjenme nada más por simplicidad pensar que hasta aquí hay unas tareas de unas factores que se repitan, ¿verdad? Pero yo por simplicidad de la exposición, ¿verdad? Voy a tomar el caso que los factores de q de x no se repiten. Entonces tengo x menos a1, x menos a1. Pero yo esto lo quise escribir como alfa 1 entre x menos a1 por alfa n entre x menos a1. Yo quise escribir esto de esta forma. Yo quisiera que esto fuera igual a p de x entre el producto de los animalitos, ¿verdad? Yo quise que las dos cosas fueran iguales. Pero p de x es un ¿qué? Un polinomio, ¿verdad? Un polinomio. P de x es un polinomio. Vamos, es claro que si uno de los factores de p de x es uno de los de aquí abajito, ¿qué hago? Lo cancelo. Entonces voy a suponer que ninguno de los factores de p de x